Bueno, pues como he dicho, muchísimas gracias de nuevo por haberme invitado. La verdad es que para mí es un placer. Y además no lo digo como un formalismo, sino que realmente pues no solo los lazos que todos conocemos que tenemos a ambos lados del Atlántico, sino que de verdad personalmente me siento muy unido a todos ustedes por la suerte que he tenido de poder compartir con algunos compañeros al otro lado del Atlántico, pues experiencias dentro de la sala con este procedimiento tan, digamos, fantástico, que ahora lo vemos como algo cotidiano, pero que ha sido un camino largo llegar hasta aquí para que la TAVI realmente sea una realidad y que haga tan bien a nuestros pacientes, que al final pues eso es lo que importa y por lo que estamos todos aquí. Entonces, la parte que me ha tocado hoy disertar pues es el tema de las complicaciones y cómo tratarlas. Yo realmente le voy a dar un enfoque diferente y perdonad mi osadía, pero le voy a dar el enfoque más que cómo tratarlas, que yo creo que en algunos casos es una obviedad, pero yo creo que lo más importante en las complicaciones en la TAVI, que por suerte en todos estos años que llevamos de experiencia estamos consiguiendo que disminuya, lo más importante es planificar el procedimiento de tal manera que nos podamos anticipar a las dificultades que pudieran surgir y por lo tanto evitarlas para no tener que tratarlas. Entonces ese va a ser un poco mi enfoque. Y claro, complicaciones en la TAVI, pues bueno, pues pueden ocurrir, digamos, no digo muchas, pero sí de diferente forma. Y claro, si quisiéramos hablar de todas ellas, incluso aquellas que ocurren por suerte en muy poca frecuencia, pues tendríamos que dedicarle pues muchísimo más tiempo del que tenemos hoy aquí disponible. Así que vamos a, como dice Grube en esta editorial que publicó pues no hace mucho, pues vamos a centrarnos en el Big Five, en las 5 complicaciones que hoy todavía no diría que son el talón de Aquiles, pero sí bueno, que todavía están presentes y que nos conciernen y que nos preocupan. Evidentemente todos sabemos en lo que estamos pensando probablemente la más importante o la que más veces, aunque pocas, pero nos ha provocado cierta frustración, que es el sangrado, las complicaciones vasculares. También es bastante frustrante un implante magnífico de la TAVI, que el paciente desarrolle cualquier tipo de alteración neurológica. La insuficiencia periprotésica es todavía, aunque menos, cada vez menos. Yo he visto algún artículo, algún editorial diciendo que la PBL o el leak periprotésico había dejado ya de ser un problema. Yo no lo creo, no creo que haya dejado de ser un problema. Creo que la tecnología de la TAVI ha mejorado lo suficiente como para que se haya minimizado, pero no que haya desaparecido. La insuficiencia renal también es un enemigo, iba a decir silencioso, pero no tan silencioso, y evidentemente algo que creo que todavía, o al menos para algunos tipos de válvulas, como son las válvulas autoexpandibles, pues la incidencia de tener que implantar un marcapasos permanente, pues bueno, pues eso no deja de ser una preocupación. Aprovechando que Antonio ha compartido conmigo esta sesión de hoy, pues quiero que, digamos, hacer un poquito mención a esta publicación en la que tanto él como yo hemos participado y que ya es de hace unos cuantos años, pero que la verdad fue algo francamente, digamos, adelantado al tiempo en el que la comunidad iberoamericana fuimos capaces de juntarnos y hacer un registro en el que analizamos, en el caso concreto de este registro, la válvula autoexpandible CoreValve, y vimos cuáles eran los resultados no solo a corto, sino incluso a medio y largo plazo. Bueno, pues de aquí se pudo observar algo que realmente en aquel momento nos sorprendió, porque la tasa de complicaciones era asombrosamente baja, entre comillas, para algunas series que estaban publicadas por aquel entonces. Por ejemplo, la tasa de complicación vascular mayor era muy baja. Hay que decir que la letra pequeña de esto era que en la comunidad iberoamericana en aquel momento el acceso vascular era mayormente quirúrgico.
mientras que en España el acceso vascular era percutáneo. Y en aquel momento, porque ahora ya hay publicaciones que dicen lo contrario, pero en aquel momento el acceso vascular que se cerraba percutáneamente tenía más complicaciones que aquel que se cerraba quirúrgicamente. Y entonces aquella muy baja tasa de complicaciones vasculares que había en Iberoamérica, pues digamos que ayudó a que la tasa de complicaciones global en toda la comunidad iberoamericana pues fuera menor. Pero ahí, como digo, estaba, digamos, artefactando este valor en el sentido positivo, evidentemente, el que en Latinoamérica lo que se utilizaba para el cierre vascular era más el cierre quirúrgico. Hoy ya no es así, pero los números se acercan un poco a este valor. Con lo cual estamos hablando de una publicación de hace casi 10 años y todavía está vigente este número. En cuanto a la hemorragia, como ven ahí, pues bueno, estaba en torno, sobre todo aquella que amenazaba la vida, en torno a un 4%, el stroke a un 1%, incluso hoy las series que tenemos publicadas hablan de una incidencia de stroke del 3,3%, como veremos más adelante, y la insuficiencia renal, pues bueno, también era algo no excesivamente preocupante, y como ven, lo que sí era preocupante, entre comillas, era la tasa de marcapasos, que estaba en torno a un 24%, que hoy sabemos que ya no es tan elevada ni en las válvulas autoexpandibles, y que incluso está en cifras de un solo dígito en las válvulas balón expandibles y con algunas nuevas técnicas que utilizamos para implantar las válvulas autoexpandibles. El riesgo de complicaciones, todos lo podemos imaginar o saber, que la edad avanzada aumenta este riesgo, las múltiples comorbilidades, la cirugía cardíaca previa o la fragilidad de nuestros pacientes y la inestabilidad clínica del paciente. No será lo mismo traer a un paciente de su casa que en este momento está asintomático o oligosintomático con una estabilidad clínica y hemodinámica adecuada, que traer un paciente hospitalizado que lo que, bueno, pues sabemos que va a suponer un riesgo más elevado. ¿Cómo podemos mejorar o cómo hemos de facto mejorado? Pues hemos mejorado gracias a una mayor experiencia. Es sin duda definitivo la mejora tecnológica que han sufrido los dispositivos que utilizamos ahora para el implante de las válvulas, la lucha contra las complicaciones vasculares bajando el perfil de los dispositivos que utilizamos, la lucha contra el PBL, contra la insuficiencia periprotésica, mejorando los dispositivos de sellado de las válvulas que estamos usando, el procedimiento de sizing de la válvula, donde ahora ya el CT es una herramienta absolutamente obligatoria, común y cotidiana, para poder tener una adecuada medición de cuál es el ánulo y qué tamaño de válvula tenemos que utilizar. Y, por supuesto, un proceso mucho más fino de selección de pacientes. Yo recuerdo en los comienzos donde usábamos el eco, donde el proceso de selección era a veces un poco limitado, y hoy todo esto ha mejorado de manera que hemos conseguido que los resultados pues estén, digamos, en unos niveles pues de excelencia. Vamos a ir una a una desgranando un poco cada una de las complicaciones de esas pertenecientes al Big Five o más relevantes dentro del procedimiento de TAVI, empezando por las complicaciones neurológicas. Podemos imaginar que tanto la fibrilación auricular, las estenosis aórticas críticas con un orificio valvular muy restrictivo, la calcificación aórtica, un procedimiento en donde se incluye la posdilatación con balón, pacientes con edad avanzada y pacientes que sufren embolización o dislocación del dispositivo de TAVI. En todos estos casos, la incidencia de stroke puede aumentar. El fenómeno embólico es algo que conocemos perfectamente, que por el uso de técnicas de imagen hemos podido, digamos, definitivamente demostrar
que existe no solo en el procedimiento TAVI, sino también en el procedimiento quirúrgico, y como se observa en este estudio ya de hace algún tiempo, la demostración de la existencia de impacto, evidentemente subclínico, en el cerebro después del implante de una TAVI, pues no es despreciable, incluso hasta en un 85% en alguna serie, pero en torno al 70% de los pacientes a los que se les realiza TAVI y un poquito menos a los que se realiza el reemplazo valvular quirúrgico, pues han observado en técnicas de imagen que hay impactos cerebrales, lo cual nos hace pensar que esto es algo relevante, no es irrelevante que aunque sea subclínico lo debamos de pasar por alto porque no sabemos a largo plazo qué consecuencia puede tener esto en, por ejemplo, en nuestro estado cognitivo, pero lo que sí sabemos es que la incidencia de stroke no es alta, como podemos ver en la gráfica de la izquierda. Evidentemente es precoz, ocurre pronto después del implante de la TAVI, raro que ocurra en el momento inmediato del procedimiento, pero sí en las siguientes horas postprocedimiento. Luego ya es muy infrecuente, pero en torno a una tasa que, como veremos más adelante, no supera el 3%. Eso sí es claro y conocido de que la aparición de stroke o alteraciones neurológicas provoca un peor pronóstico y una mayor mortalidad. Como pueden ver ahí, la mortalidad post-TAVI en el registro TBT de la Asociación de Cirujanos Torácicos y del American College of Cardiology, se observa que la mortalidad es significativamente menor en aquellos pacientes que no han tenido que no han pasado por un evento de stroke. ¿Cuál es la incidencia? Pues según algunas series, como pueden ver ahí, pues está en torno como media al 3,3%, aunque como digo puede variar entre el 2,5% hasta el 4%. Pero lo que sí es definitivo que la mortalidad es claramente superior, hasta un 25% según esta publicación de este metaanálisis de Eurointervention ya de hace algunos años, donde, como digo, la mortalidad definitivamente es muy superior en pacientes que sufren stroke. Para eso, múltiples dispositivos se han diseñado, pero probablemente los dos, o al menos en España y en Europa, los dos que más se utilizan de forma muy significativa y más significativamente el dispositivo de la izquierda, que es el Sentinel, o el de la derecha, que es el TriWard. El dispositivo de la izquierda, ventajas, bueno, pues que, digamos, retiene los debris, los desechos que se provocan, ya sea por el paso de los dispositivos a través de la anatomía vascular o por los debris que resultan de la dilatación de la válvula enferma y el calcio que pueda o material que se pueda desprender de esa válvula, mientras que el TriWard lo que hace es desviarlos, no los recoge, sino que los desvía hacia la circulación periférica. El inconveniente del Sentinel es que no protege la vertebral izquierda, solo protege la carótida izquierda y las arterias cerebrales del lado derecho. Pues bien, el Sentinel, como pueden ver en estas gráficas, ha demostrado que retiene partículas, cuanto más pequeñas, más frecuentes encontrarlas, y partículas ya de mayor tamaño, de más de 1 milímetro, pues bueno, se encuentra en aproximadamente la mitad de los casos. Lo que sí se ha visto es que es seguro de utilizar, y que parece reducir en términos de imagen, aunque no de forma muy significativa, pero parece que hay una tendencia a que reduzca el volumen de las lesiones que se pueden observar en las técnicas de imagen. Y además, en un post-hoc análisis se ha observado incluso en algún estudio que disminuye la mortalidad. Pero realmente todo lo que todos hemos estado esperando es lo que se ha publicado recientemente o lo que se ha presentado recientemente en el TCT y luego publicado en el New England Journal of Medicine, que saben que esto es escasamente de hace un mes, pues es que ha habido un estudio en el que todos confiábamos para que nos dieran una respuesta más o menos definitiva sobre qué deberíamos de hacer con la protección cerebral,
Y bueno, pues nos hemos sentido ligeramente frustrados con el resultado, porque lo que nos dice es que en términos de todos los strokes, no hay diferencias significativas entre usar un dispositivo, el dispositivo Sentinel de protección cerebral, y no usarlo. Por lo tanto, no tenemos una respuesta definitiva. Lo único que sí podemos decir, y que de hecho los autores en su presentación concluyeron, es que el disabling stroke, el ictus incapacitante, sí que parece haber mostrado digamos, una diferencia significativa en los pacientes que utilizaban el dispositivo Sentinel, 1,3% en el caso de los pacientes controles y 0,5% en el caso de los pacientes que usaron Sentinel. Esto es lo que concluyen los autores y dicen que es conveniente o recomendable utilizar la protección cerebral en aquellos pacientes en los que queremos evitar un ictus incapacitante. Esa es la conclusión. Pero realmente y estrictamente hablando, este estudio no estaba ponderado para poder contestar a esta pregunta y por lo tanto no es del todo correcto, al menos desde el punto de vista estadístico, y seguro que esto va a ser motivo de discusión más adelante, no es completamente correcto desde el punto de vista estadístico decir que deberíamos de proteger a todos nuestros pacientes con este dispositivo o otros dispositivos que pudieran demostrar resultados similares. Ni siquiera se han identificado subgrupos en los que la protección cerebral sea más recomendable que en otros. Por lo tanto, digamos que nos hemos quedado un poco chafados, como decimos aquí, un poco desilusionados en que este estudio no haya resuelto todas nuestras dudas que teníamos con respecto a esto. Complicaciones vasculares, evidentemente, a lo largo de la evolución, como vamos a ver más adelante, las complicaciones vasculares han ido disminuyendo, pero todavía siguen siendo un tema o una asignatura pendiente. Deberíamos de acercarnos lo más posible a la complicación cero, aunque sabemos que eso es francamente difícil, sobre todo en anatomías como las anatomías a las que nos tenemos que enfrentar. Los factores de riesgo, pues principalmente anatómicos, evidentemente. Tanto la arteriosclerosis vascular severa como el tamaño de la arteria son definitivos a la hora de predecir complicaciones. Y en cuanto a la técnica, pues bueno, no es muy recomendable una punción alta porque sabemos que eso se asocia a más posibilidad de complicaciones y además una complicación muy temida como puede ser si puncionamos por encima del ligamento inguinal una hemorragia retroperitoneal que sabemos que es mucho más peligrosa. En un análisis multivariado, esto ya es un estudio de hace tiempo, pero que sigue vigente, se ha visto que aquellas variables que estaban asociadas con una mayor tasa de complicaciones vasculares era el ratio introductor arteria femoral, el famoso SFAR o Sheath Femoral Artery Ratio. Bueno, pues esto, como vamos a ver ahora, es relevante a la hora de predecir complicaciones vasculares, como es, por otro lado, muy lógico. Evidentemente, en el inicio de la curva de aprendizaje, pues hay mayor tasa de complicaciones vasculares y el score de calcio de la arteria femoral, pues evidentemente y lógicamente predice un mayor número de estas. Este es el punto de corte, digamos que un ratio introductor arteria femoral por encima de 1,05 predice más complicaciones vasculares y predice mayor mortalidad. Por lo tanto, es muy relevante hacer un buen estudio de la anatomía femoral porque diámetros de arteria pequeños donde el introductor de entrada del dispositivo sea mayor que el diámetro de la arteria, pues evidentemente nos va a provocar, digamos, una incidencia mayor de complicaciones en este caso. Lo que sí es muy evidente y tiene una razón y una explicación es que en los últimos años hemos pasado de complicaciones que estaban en torno al 15% a actualmente estar en una sola cifra y estar por debajo del 5%. ¿Y dónde está el mérito? El mérito es básicamente tecnológico. Es decir, se ha conseguido, como pueden ver en la gráfica de la izquierda, con el introductor de la compañía Edwards, o como en la gráfica
de la derecha, donde siempre se asocia una menor tasa de complicaciones a medida que se han utilizado introductores de menos tamaño. Todos conocemos la válvula Accurate, por ejemplo, que utiliza un introductor expandible de 13 French, la válvula Evolut, que utiliza un inline sheath de 14 French, o estos que están viendo ustedes aquí de la compañía Edwards y alguno más que probablemente podría también mencionar, como es la válvula de Abbott, la Navitor, que tiene también inline sheath de 14 French. En todos estos casos hay una constante y una variable común, que es la disminución del tamaño del device. Al disminuir el tamaño del device, claramente las complicaciones disminuyen. Mientras el introductor ha sido mayor o tendría a ser mayor que el diámetro de la arteria, la complicación estaba en rangos del 15 al 20%, mientras que cuando el introductor es menor del diámetro de la arteria, las complicaciones disminuyen de forma drástica. ¿Y qué es lo que influye? Esta gráfica viene a resumir lo que os acabo de comentar. ¿Qué es lo que influye? Pues influyen, según este autor, influyen estas tres características que están subrayadas, que son la planificación y el screening de los casos, una adecuada y exhaustiva planificación del caso en lo que a diámetro de arteria femoral, diámetro de la anatomía no solo de la arteria femoral, sino también del eje aortoilíaco, mejor perfil del introductor, vuelvo a repetir lo mismo, tecnológicamente hemos mejorado de forma muy importante y lo que también es muy importante y añadiría a esto la curva de aprendizaje de dispositivos de cierre, diría nuevos dispositivos de cierre. Todos sabemos los inicios del cierre vascular percutáneo con el dispositivo de Prostar y cómo ese cierre vascular ha mejorado, sobre todo en sencillez, cuando hemos incorporado el ProGlide. El ProGlide, que habitualmente consta de un ProGlide o dos ProGlides en función del tamaño del introductor, y ahora, últimamente, que se añade a la técnica del ProGlide, digamos, la incorporación de un sistema de cierre con colágeno si el ProGlide no ha tenido un cierre completamente exitoso, y con eso conseguimos aproximarnos casi al 100% de éxito, digo aproximarnos evidentemente en el uso de estos dispositivos de cierre. La técnica de punción es muy relevante, ahora vamos a ver un ejemplo y volvemos a seguir hablando del ratio introductor-arteria como algo muy importante. Pero estas tres características que he mencionado son las que han explicado esta reducción drástica entre 2009 y 2010, ya hace unos años, de las complicaciones en este artículo de revisión. Este autor implementó estas tres mejoras que se ven a la derecha y ha conseguido los resultados que ven en la gráfica de la izquierda. Como digo, es muy importante, espero que vean bien este vídeo, hacer una buena planificación previa con el TAC, pero luego también conocer la anatomía angiográfica. ¿Y cuál es la anatomía angiográfica? Pues aquí la vemos. Esta sería una pieza, digamos, anatómica y esta es la correspondencia en la angiografía. Vemos la arteria circunfleja y la hipogástrica inferior que marcan el ligamento, perfectamente sabemos dónde está el ligamento y dónde está la bifurcación. Y tenemos que alejarnos claramente del ligamento y igual no en la misma medida, pero también de la bifurcación femoral. Buscamos un punto medio y si pinchamos ahí, nuestra probabilidad de éxito va a ser bastante elevada. Esta era la punción tradicional, la punción guiada por angiografía. Yo hoy diría que utilizo la técnica, digamos, combinada entre angiografía y punción ecoguiada. Creo que hoy es obligatorio hacer una punción ecoguiada. No eliminaría la punción guiada por angiografía, la combinaría. Gracias a la punción ecoguiada podremos ver digamos, las características anatómicas de la zona donde estamos pinchando y definir perfectamente cómo pinchamos cara anterior, pero además, si lo combinamos con la angiografía, veremos con cierto detalle cuál es la altura a la que hemos pinchado y todo esto nos ayudará a meter nuestro introductor de forma gentle, que diríamos, de forma adecuada y con seguridad, porque sabremos
que la técnica de punción es la adecuada para que luego nuestro cierre funcione adecuadamente, como digo. Y si es así, el resultado que vamos a obtener es este que vemos en la imagen. Solo una mínima, no voy a llamarle ni mucho menos estenosis, pero una mínima indentación en la arteria que señala que esa es la zona donde hemos cerrado. ¿Cómo las hay que tratar? No me voy a extender en esto. Lo deseable sería no tener que llegar a esta situación donde tenemos que hablar con los cirujanos vasculares y reparar la arteria, a veces solo con algún punto o, como es este caso que les muestro, incluso haciendo una plastia con algún material sintético. Incluso algunos utilizan partes de vena para poder hacer un parche y reparar la arteria. Es controvertido y espero que pueda suscitar luego discusión de si poner stents en la femoral común o si mejor hablar con el cirujano vascular y que nos haga esta reparación quirúrgica. Lo dejo para la discusión. La insuficiencia aórtica periprotésica, a ver si puedo ir un poquito más rápido. Pues bueno, yo creo que es ya un tema no superado ni mucho menos, pero sí en donde hemos mejorado claramente. Todos conocemos cuáles son los posibles mecanismos. Este es de un artículo del JACC también ya de hace un tiempo, pero que por supuesto sigue vigente. Uno de los principales problemas y además no modificables que nos vamos a poder encontrar es la severa calcificación de la anatomía valvular, fundamentalmente a nivel del anillo, incluso su excentricidad exagerada. Sí podremos modificar evidentemente una malposición, sobre todo en lo que respecta a profundidad, como vemos en la imagen superior derecha en el caso de una prótesis demasiado alta con un déficit de sellado o una prótesis demasiado baja donde hay una falta de sellado porque el pericardio que cumple esa misión de sellado está por debajo del anillo. O incluso pudiera ser que también es evidentemente una cuestión modificable y que es modificable fundamentalmente haciendo una buena planificación y un buen análisis del CT preimplante, pues es que tengamos un problema de mismatch, sobre todo cuando este se refiere a un tamaño inferior al que tiene en realidad el anillo. Es, como digo, muy importante hacer este análisis previo, no solo en términos de anatomía, como pueden ver en la imagen de TAC a la derecha, donde vemos la calcificación y su distribución y puede anticiparnos, digamos, las dificultades que podemos tener en cuanto al sellado, pero definitivamente un tema absolutamente relevante y vital para que tengamos un buen resultado en estos términos es que hagamos un buen sizing de la válvula. Nos podemos quedar cortos y provocar una insuficiencia periprotésica exagerada y estar en el terreno amarillo que vemos en la gráfica, o si superamos un oversizing mayor del 10-15%, incluso podríamos llegar a estar en la zona roja donde entraríamos en riesgo de rotura del anillo. Por lo tanto, una vez más, sustentar la idea de que la planificación preprocedimiento es absolutamente vital para garantizar buenos resultados. Todos conocen este artículo, el índice de regurgitación valvular, que se calcula como ustedes bien saben. Ahí está la fórmula en la parte inferior de la imagen de la izquierda, pero en definitiva lo que estamos mirando es la distancia entre las diastólicas, de telediastólica ventricular izquierda y diastólica aórtica. Cuando esta separación es amplia, hablamos de un índice de regurgitación por encima de 25 y por lo tanto de buen pronóstico en términos de insuficiencia periprotésica y de mortalidad o de supervivencia post-implante. Como pueden ver en la gráfica del centro, a un índice de regurgitación menor, mayor severidad en la insuficiencia aórtica, y en la gráfica completamente de la derecha, cómo esto se traduce en términos de supervivencia, por lo tanto, mayor mortalidad en aquellos que tienen insuficiencia periprotésica moderada o severa. Pues bien, este es un ejemplo de un procedimiento que hicimos hace poco. Esto seguramente ya lo hayan identificado. Es una válvula Allegra, como pueden ver, con una insuficiencia aórtica significativa. La calificaría de no menos que moderada. No es aceptable hoy este resultado. Por lo tanto, pues bueno, una de las cosas que hacemos como primera medida en el tratamiento de esta complicación, pues es lo que pueden perfectamente entender. Asumimos que hay una infraexpansión de la válvula,
hacemos una posdilatación con balón. Ahí vemos como la válvula se expande ligeramente más. Hemos tenido ahí un fallo de captura de la estimulación con guía y se nos movió el balón, pero por suerte sin ninguna consecuencia. Y en el, digamos, control, pues vemos que hemos conseguido, aunque no eliminar, sí reducir de forma muy significativa y nos hemos quedado con una insuficiencia periprotésica que mucho menos que ligera, probablemente simplemente traza. Esta sería, digamos, un caso de una válvula infraexpandida. Una válvula infraexpandida, como podemos ver aquí. Entonces, bueno, pues he optado en este caso, mejor dicho, ha optado mi compañero que amablemente me ha cedido estas imágenes, pues ha optado por el implante de una válvula valve-in-valve, porque, vamos, el procedimiento, digamos, se difiere del procedimiento original del de corrección. Y ve que como con esta válvula valve-in-valve se ha conseguido sellar y se ha eliminado la insuficiencia periprotésica. Bueno, pues otro de las complicaciones que pueden surgir, y aquí solo le voy a dedicar un par de diapositivas, pero que influye directamente en el pronóstico, todos lo saben, no voy a mostrar mucha evidencia sobre esto porque es más que conocida, influye directamente sobre la supervivencia. Los factores que nos hacen pensar en un mayor riesgo de problemas de función renal posimplante o perimplante son la insuficiencia renal crónica prediálisis, la insuficiencia cardíaca, las comorbilidades cardiovasculares habituales, la edad avanzada o incluso en la población de pacientes varones. Este estudio muy reciente lo que nos muestra es lo que ya sabemos. Lo primero, que como siempre no solo, digamos, la tecnología, sino también los procedimientos que han pasado a ser procedimientos mínimamente invasivos con mucho menos uso de contraste, etcétera, han pasado de tasas de insuficiencia renal preprocedimiento del 27% al 9%. 2012 es la primera cifra, 2018 es la segunda. Sabemos perfectamente, como ya hemos hablado, de que tienen una incidencia directa sobre la mortalidad. Pacientes sin insuficiencia renal o con insuficiencia renal estadio 1 pues tienen muy baja tasa de mortalidad, mientras que la mortalidad se triplica o incluso más en estadios más avanzados de insuficiencia renal post-implante. Perdón. Por lo tanto, ¿cómo podemos prevenirlo o tratarlo? Bueno, pues evidentemente todas estas medidas son conocidas, es decir, limitar el uso de contraste, hidratación, control de los balances, control de parámetros de laboratorio estrechos, evitar drogas nefrotóxicas y, en última instancia, tratarlo bien con hemodiálisis o con ultrafiltración. No está aquí mencionado, pero debería probablemente tener una especial mención, pero tampoco quiero ocupar más tiempo porque quiero dejar tiempo para el debate, que yo creo que es una de las partes más enriquecedoras de este curso. Pues digo que podría ser el uso de protecciones como es el RenalWare, que seguramente es una tecnología que muchos de ustedes conocen y que lo que permite es, digamos, hacer un adecuado balance de entradas y salidas de líquidos para corregir cualquier posibilidad de deshidratación que pueda, digamos, aumentar, digamos, la probabilidad de insuficiencia renal perimplante. Este es otro de los temas en cuestión. No voy tampoco a insistir mucho porque es muy conocido y ya está muy comentado. Bloqueos de rama persistente, sobre todo de la rama derecha, aumentan el riesgo de trastornos de la conducción posimplante. Las válvulas autoexpandibles sabemos que tienen una mayor tasa, a pesar de lo cual, como ya hemos observado, pues bajamos ahora mismo de las 2 cifras en algunos casos, o como muchos ya no estamos en aquellos valores del 20-25% de incidencia y estamos en los valores del 14, 12 o incluso, según algunas técnicas que estamos recientemente utilizando, bajamos de las 2 cifras por debajo del 10%. Factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes o la insuficiencia renal aumentan también la incidencia de trastornos de la conducción posimplante, edad avanzada y en la población de varones. Lo que sí parece que es una evidencia, y tenemos muchas sobre esto, pero simplemente quería ejemplificarlo
e ilustrarlo con esta imagen de aquí. La mayor parte de los casos que cursaron con implante de marcapasos definitivo en esta serie fueron en aquellos pacientes donde la profundidad de implante fue superior a los 4 milímetros. En pacientes con implante no superior a 4 milímetros, en esta serie al menos no se encontraron casos de implante de marcapasos definitivo. Y por poner e ilustrar, digamos, cómo las diferentes técnicas han influido en la mejora, digamos, de los resultados en cuanto a tasa de marcapasos, este artículo de mi amigo y compañero, bueno, primer firmante, Isaac Pascual, que saben que está en el grupo de Asturias, con seguro que amigo de muchos de ustedes y amigo mío también, el doctor César Morís. Pues esta serie ha demostrado que con el uso de la técnica de GADA, que sé que es una técnica muy utilizada entre ustedes, pues se ha conseguido primero disminuir la profundidad del implante de forma más o menos significativa, pero con una disminución en la tasa de implante de marcapasos de forma significativa con respecto, digamos, a aquellos pacientes que se utilizaba la técnica de las 3 cúspides o la técnica coplanar. En ese caso, la incidencia de implante de marcapasos definitivo era del 23%, contra el 12% en los pacientes donde se utilizaba la cusp overlap o la técnica de GADA, en donde, como digo, se ha conseguido un implante más alto y por lo tanto se ha obtenido una reducción en la tasa de marcapasos estadísticamente significativa con una odds ratio de 0,45. Pues bien, esto es lo que quería decirles. Evidentemente nos quedan en el tintero la rotura del anillo, nos queda en el tintero la oclusión de las coronarias, la perforación ventricular. Si alguno de estos detalles lo quieren discutir ahora en el momento del debate, pues perfecto, encantadísimo. Yo creo que además será mucho más enriquecedor de que yo les siga aburriendo aquí con más diapositivas. Será mucho más enriquecedor pues que ustedes me planteen sus reflexiones o que entre todos discutamos pues cuál puede ser digamos la mejor manera de enfrentarnos a cada una de estas complicaciones. Muchísimas gracias.